yo creo que hay 5 elementos que son fundamentales para medir la estabilidad macroeconómica en el caso de la República Dominicana, y eso es lo que nos va a permitir tener mejor el buen trabajo que se ha logrado hacer en ese sentido, y por qué es tan importante seguir haciendo un buen trabajo en esta materia. Yo creo que hay para mí 5 indicadores que son importantes y que vamos a ver que lo más importante es la adecuada combinación de esos 5 elementos, que ningún elemento, por tener un buen resultado en este elemento, vaya a perjudicar el desempeño de otros de los indicadores. Esto yo creo que podemos hablar de lo que es la tasa de inflación, tema fundamental. Que ahora a octubre quedó en 4.95. Sí, el manejo del tipo de cambio, el manejo de los grandes equilibrios que se manejan con deuda, el tema del empleo y el tema del crecimiento de la economía. Que dicho sea de paso, el fondo revisó su proyección hacia el alza en 1 punto porcentual, o sea, sí, que terminaría el 2010 entre 6.5 y 7%. Sí, que es ahí donde lo que es importante no es solamente, no es tanto tener un buen desempeño en uno de los indicadores por separado, sino tener un adecuado monitoreo de cada uno de esos para tener un buen resultado en los 5. Para dar un ejemplo, uno pudiese llevar el crecimiento por encima del 10% del PIB, eso tendría consecuencias fatales, probablemente sobre el tipo de cambio, que a su vez tendría entonces una incidencia fatal sobre el índice de precio. Del otro lado, al revés, uno pudiese llevar la inflación casi a 0, siendo muy astringente, y eso provocaría entonces una recesión, una caída del producto, que a su vez se traduciría entonces en un aumento de la tasa de desempleo. Entonces, yo creo que es sumamente importante tener un fino equilibrio. Tener este fino equilibrio, y es ahí donde la coordinación de las políticas y las manos juega un papel, manos expertas que trabajan conjuntamente, que a veces no ha sido siempre el caso. Así es. Vamos a una pausa y regresamos. Bien, estamos de regreso con la segunda parte de la agenda económica del día de hoy. Como todos los lunes, el equipo de agenda económico, hoy excepcionalmente sin Ezequiel, pero está con nosotros en espíritu. Vamos a hacer nuestro acostumbrado análisis abriendo una semana más en este año que ya casi termina. Entonces, volviendo en cómo apreciar, analizar la estabilidad macroeconómica, yo creo que quizás, y estoy empezando por ese indicador, no quiere decir necesariamente que sea el más importante. Si lo es, probablemente en la hoja de ruta de un banco central o de una reserva federal, que es el control de precio, la inflación. Es el objetivo primigenio de la política monetaria. Exactamente, y típicamente si hay un solo indicador que se usara para apreciar el buen trabajo que hace un banco central, es el índice de precio al consumidor. Cuanto más bajo va a ser, teóricamente mejor es. Y efectivamente, lo que sí sabemos que es muy malo es cuando la inflación llega a cierto nivel que golpea a la población. Dramático, porque esto es un impuesto, se llama típicamente, la inflación es el peor impuesto. Es un impuesto que afecta principalmente a los más pobres. Porque usted tiene mucho dinero, pero puede comprar cada vez menos cosas con más dinero. Entonces, su poder adquisitivo es menor, se reduce. Así es, de ahí la importancia de poder manejar correctamente la inflación. Obviamente hay muchos instrumentos para controlar la inflación. Es principalmente, yo creo primordialmente, es tratar de que el ritmo de la economía vaya creciendo hasta donde es su crecimiento normal. En el caso de la economía se habla que el crecimiento potencial es 6%. Cuando ya empieza a crecer mucho más allá de esto, de forma muy larga, puede haber el peligro, especialmente en un caso de una economía pequeña pero muy abierta como la dominicana, de que se pueda recalentar la economía y producir ciertos desequilibrios en las cuentas externas. Que de ahí que no está mal que crezca la economía por encima del 6%, lo que sí es muy difícil es crecer 2 años o 3 años por encima de ese ritmo, porque no va a ser sostenible. En algún momento
va a haber este problema con desequilibrios externos, lo cual provoca entonces un problema con el tipo de cambio, y ahí sí sabemos que el problema en el tipo de cambio inmediatamente se traduce, como ha sido el caso en el año 2003, cuando sí se perdió por completo la estabilidad macroeconómica. Una de las traducciones más inmediatas ha sido, se va el tipo de cambio, y cuando sube el tipo de cambio en una economía como la dominicana, inmediatamente suben todos los precios, con el agravante de que cuando vuelva a bajar el tipo de cambio, no que es lo que igual. hemos vivido, los precios se quedan guindados. Y no baja en la misma proporción. Eso ha sido uno de los problemas que es típico de todas las economías. Los precios tienen mucha facilidad para subir, mucha dificultad para bajar, aunque existan buenas razones para bajar los precios. De ahí la importancia de manejar bien estas variables. Por eso siempre es importante la prudencia en la parte del manejo de la política de las finanzas públicas, porque el hecho de que exista un equilibrio y mejor aún un superávit en la parte fiscal, eso ayuda a mantener el ritmo de crecimiento en la economía sin todas esas contingencias tan apremiantes por el lado cambiario y de inflación. Hay países, por ejemplo, como Chile, que tardó 25 años en superar el cuasi fiscal del Banco Central cuando quebró el sistema financiero chileno, y aún así de por vida dejaron un 1% de superávit, un 1% del PIB destinado al Banco Central y a un fondo de estabilización para cuando vengan los periodos de las vacas flacas. De manera que ese concepto y esa visión, aún con resolver el problema, siguió para mantener esa consistencia de ahorros que puedan ayudar a manejar un control de del crecimiento con estabilidad. Y que para poder manejarse así, y además vamos a decir de la prudencia y la disciplina económica, yo creo que más que eso hay que tener prudencia y disciplina política, porque eso es un punto que ni siquiera es parte. Eso es un punto que no se puede tocar de forma política. No. Ahí no es un tema que yo voy a poder utilizar para debatir en campaña electoral. Es un tema sobre el cual todo el mundo está de acuerdo. Y, hasta que deberíamos defenderlo, porque denostarlo es afectar al país. Y eso es el gran peligro que hay, que obviamente puede lucir muy simpático que alguien venga aquí en el programa a decir que se pudiese conseguir un uso más adecuado, más simpático de los 18.000 millones de pesos que el país va a tener que sacrificar el año que viene para trasladarlo al Banco Central. Y obviamente luce muy simpático y probablemente muy irresponsable también que alguien venga a decir, porque es muy fácil, que mira, vamos a tomar 5.000 millones de eso para construir aulas y todo eso. Pero son las mismas personas que cuando no había el problema en el Banco Central tampoco estaban dedicando 5.000 millones de pesos a la construcción de aulas escolares. Y precisamente para poder garantizar probablemente que en el futuro podamos recuperar el atraso en educación, en salud y en vivienda, yo creo que lamentablemente, y es el costo que tenemos que seguir pagando de la crisis del 2003-2004, más vale que dediquemos esos 18.000 millones de pesos el año que viene a cubrir la transferencia que necesita recibir el Banco Central de la República Dominicana. Los que dicen otra cosa están buscando otras cosas, ser simpático, subir su rating, tienen una agenda política, pero lamentablemente tenemos que reconocer que si es verdad, hay que aumentar la inversión en educación, hay que invertir la inversión en salud y en vivienda, pero lamentablemente o afortunadamente no es este dinero que haya que tocar. Y sobre eso debería haber una definición de antemano, cualquiera que sea candidato al puesto que sea. Hay temas que deberían un pronunciamiento muy claro sobre eso. Es un punto que no se debería de poder tocar. Yo sé que está garantizado mientras esté el fondo. A mí me da el temor de que qué pasa después, más allá del 2012, una vez que no esté el Fondo Monetario Internacional. Yo quisiera tener la misma garantía y la misma seguridad, porque este monto va a ser mayor. Este monto va a ser mayor en el 2012, va a ser mayor en el 2013, va a ser mayor en el 2014, y yo sé que la tentación es muy grande de decir, mira, qué pena estar sacrificando este dinero, con este dinero
invertido a muy corto plazo me puede quizás ayudar a ganar las próximas elecciones. Pero ahí el rol que pueda jugar el Congreso Nacional con todo el poder que le da la nueva Constitución de la República como fiscalizador y como primer poder del Estado